Bueno, buenas tardes a todos. En esta lluviosa tarde de sábado venimos a presentar el último libro de Octavio López. Ahí lo tenemos. Critters, Devoradores del Espacio Exterior. Octavio López, que para quien no lo conozca, es el autor de varios libros como Aquí vas a llamar, un repaso sobre los cazafantasmas, Cinezoico, la figura del dinosaurio en el mundo del cine, Noches de Halloween, Está vivo, el libro de hace 1 millón de años, cuando los dinosaurios dominaron la Tierra, y hoy venimos a hablar de Critters, Devoradores del Espacio Exterior. Bueno, te digo, por lo que tengo entendido, este nuevo libro viene encargado por la editorial y bueno, no te pudiste negar debido al entusiasmo de tu prima con Eso es. con esta película. En ese sentido, a mí siempre me ha gustado la saga de los Critters, me ha gustado bastante, aunque no tenía a lo mejor ese vínculo que puedo tener con otras sagas como La Noche de Halloween o Está vivo, ¿no? La saga de Larry Cohen, de los Bebés Mutantes. Entonces, un buen día, Fran Muñoz, de Applehead Team, el editor de Applehead Team, me propuso si estaría interesado en preparar un libro sobre los Critters, ¿no? Un poco en la misma trayectoria que en mis anteriores libros. Y claro, yo sabiendo que mi prima Laura San Juan, que es la que me hace todas las sesiones de fotografía para los libros, ¿no? Cuando abres un libro de los míos, pues sale ahí la fotografía y un poco un plan payaso de la biografía, y ella es una súper fan de los Critters, ¿no? No sé si os pasará a vosotros, pero yo compartí mi infancia con ella y en una casa de campo, ¿no? Que teníamos ahí tenía ella en las afueras de San Vicente, el pueblo donde vivimos. Y por las noches veíamos las pelis de los Critters y salíamos y era pues inevitable, ¿no? Que tu sugestión te hiciera ver que estaban por ahí los ojos de los Critters, ¿no? Entonces a ella, a mi prima, la verdad, en especial, pues eso siempre le moló estas criaturas, ¿no? Entonces conforme me ofrecieron la oferta esta de escribir el libro, la llamé y le dije, oye, mira, me acaban de decir esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo escribo o no? Y me dijo, sí, tienes que hacerlo. Y nada, eso fue un poco la génesis de este libro, ¿no? Y ahí pues ya digo, lo quise preparar pues, como los otros que he sacado, ¿no? Como con entrevistas, haciendo hincapié en el desarrollo, en la génesis de cada una de las producciones, también con un poquito de análisis crítico de cada una de las pelis. Y además este libro tiene una serie de cositas más adicionales que ahora iremos un poco analizando conforme vayan apareciendo a lo largo de esta presentación. Más que hablar del libro, que también vamos a hablar un poquito del libro de Critters, Devoradores del Espacio Exterior, lo que vamos a hacer un poco es repasar la trayectoria de Critters, ¿no? Hacer un pequeño repaso. Seguro que todos conocéis ya más o menos la historia así un poco por encima, pero bueno, yo creo que se va a hacer un poquito más ameno. También si tenéis cualquier pregunta, podéis levantar la mano, interrumpimos un momento la charla. Nos gustaría que fuese un poco animado, así que no os cortéis o hacemos las preguntas al final, si queréis, como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Así que, pues nada. Sí, lo paso yo. Vale, pues vamos a empezar por el origen. ¿Cómo surge la idea de los Critters? Hablando de cómo Brian Dominic Will se cría en su rancho de Oregón y cómo va a probar suerte con una maleta cargada de sueños y con un guión bajo el brazo en Hollywood. Eso es. Pues como mi querido experto en criaturas sangrientas, Enrique Muniesa, que no lo he presentado, lo tenemos, ha iniciado esta conversación, pues el origen de los Critters procede de este hombre, ¿no? De Brian Dominic Muir, que es una historia un poco maldita, uno de los grandes olvidados de la industria de Hollywood, ¿no? Aquí tenemos una ilustración que ha hecho Tina Martínez, que también es la autora de esta camiseta que veis aquí de Monstruo del Armario, de que luego hablaré un poquito, que es otro de los pequeños detalles que tiene el libro este de los Critters, ¿no? Cada capítulo finaliza con una ilustración realizada por los hermanos Martínez, de, digamos, un momento emblemático, ya sea de ese capítulo en concreto o de la producción que estamos tratando, ¿no? Y esta es la ilustración que corresponde a Brian Dominic Muir. Pues este hombre, al poco de acabar el instituto, se le ocurrió hacer un guión antes de embarcarse en un viaje a Hollywood que tratase sobre eso, que unos bandidos espaciales, ¿no? Que viniesen a la Tierra a comerse todo lo que pillaban, ¿no? Escribió el guión, lo metió en una maleta y se marchó a Hollywood a por la fortuna, y acabó en la factoría Corman, ¿no? Bajo el paro de Roger Corman. Estamos hablando de finales de los años 70. Eso es, finales de los 70, principios de los 80. Pero digamos que el guión este de Critters se quedó ahí sepultado o escondido entre los documentos de Brian Muir, ¿no? Y digo que es un poco maldito este hombre, este pobre hombre, porque una vez que Critters se convirtió en el fenómeno, ¿no? o la película de moda, por así decirlo, una película clave de cine de los 80, su nombre se quedó desvinculado de la saga, de alguna manera, a pesar de haber sido el creador de este icono.
porque de hecho en Critters 2 ya no aparece su nombre por ninguna parte, ¿no? Y fueron pasando la franquicia los años y ya nadie se acuerda, entre comillas, de Brian Dominic Muy. A mí me parece un aspecto relevante hacer un poco eso, hacer hincapié en la importancia de este hombre, ¿no? Y de hecho el libro se abre con una carta que me cedió su primo, o sea, el libro va un poco sobre primos, de los Critters, y que me cedió su primo y que él detallaba, el propio Brian Dominic Muy, cómo construyó o en qué se basó o cómo se le originó la idea esta de los Critters, ¿no? Esto es un poco el origen de los Critters, ya digo, el origen solapado o sutil, porque no empezó a gestarse hasta mucho después. Bueno, de hecho, en el libro está esa carta donde comenta el por qué crea o de qué manera quiere enfocar estas criaturas, porque da miedo, ser pequeñitos que se pueden colar por cualquier lado, ahí donde estaba el genio. Y quedó todo aparcado y de alguna manera, ¿qué pasó? ¿Cómo se abrieron esas puertas para que se diera paso a que se creara eso que era un proyecto que estaba guardado a que por fin se pudiese realizar? Pues fue gracias a una película que seguramente os muy conocida, que es Gremlins, ¿no? O sea, es inevitable comparar los Gremlins y los Critters, ¿no? Ahora haremos un poquito de hincapié en eso. Pero digamos que si no hubiera sido por el mega éxito que fue Gremlins, Critters, a pesar de que estaba escrita antes, no hubiera visto la luz, ¿no? Fue lo que le abrió la puerta tanto a Critters como todo un fenómeno muy fugaz que se dio en el tiempo, una especie de cápsula en el tiempo de 4, 5, 6 años, en el que un montón de criaturas, a ver, ¿qué sería esto? De los más diferentes aspectos y morfologías, aunque no tan diferentes, porque todas tienen algún elemento en común, ya sea las escamas verdosas o el pelo o los dientes, ¿no? Esto que hemos definido aquí como el boom de las criaturas de goma, o como definió José Viruete, Bicho Exploitation, ¿no? Hacer copias más o menos descaradas de los Gremlins, como puede ser el caso de los Munchies, que yo no le tengo especial simpatía a la peli, porque me parece una copia un poco chunga o un poco esmerada de la fórmula Gremlin, o algunas otras que tampoco que sean de mucho gran presupuesto, como puede ser Hobgoblins, pero tienen un puntito ahí diferente que las hace un poquito más interesantes para mí. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo que Gremlins fue el principio de ese boom de las criaturas de goma, ¿no? Y de hecho es si no hubiera sido por Gremlins, digamos, no se le habría dado el verde aquí. De alguna manera aquí, digamos que se dilucida ese conflicto que tienen los Gremlins y los Critters, cuando todo el mundo comenta que los Critters es una copia de los Gremlins. De alguna manera aquí ya queda claro que los Critters, la idea, por lo menos el germen, se inició antes. Lo único es que, claro, se tenía que crear ese contexto para que se facilitara, ¿no? Para que mismo que se creara ese caldo de cultivo para poder introducir esta figura como son los Critters. De alguna manera ya queda claro que uno no es una copia de otro, porque de alguna manera tanto los Gremlins como los Critters tienen su cosmogonía, su universo muy particular. Es que de alguna manera lo que ha permitido a los Critters es permanecer, perdurar. Eso es, porque como estamos diciendo, aunque visualmente tienen cierto parecido, incluso ya haciendo un poco así de malabares mentales, podríamos meter o clasificar al Critter como si fuera una especie de híbrido entre los dos tipos de Gremlins, ¿no? O sea, el escamoso cuando come después de la medianoche y el peludo Gizmo, ¿no? Por los pelos, ¿no? Si tenemos una combinación ahí un poco forzando la máquina, nos llama un poco la atención, pero luego si nos ponemos a ver los diferentes elementos que hay en ambas tramas, pues no tienen mucho que ver. O sea, los seres espaciales, los Critters son seres espaciales, son unos forajidos que se lo comen todo y lo crean, sino también canallas, unos cabrones, ¿no? Pero son ya unos elementos casi mágicos, ¿no? Y la película va por otros derroteros que Critters, que es una especie de un mix súper interesante entre hombres de negro, ¿no? Con los cazarrecompensas pueden cambiar de forma, hay unos tintes ahí de granujas a todo ritmo cuando los propios cazarrecompensas las están liando por ahí en el pueblo, haciendo estragos con los coches de policía. Luego la familia rural también, que es un elemento que, como hemos dicho antes, procede de Brian Muy y su infancia, ¿no? Esa infancia que pasó en el rancho de Oregón. Y también un poco de antítesis o versión más cabrona, estoy repitiendo mucho la palabra cabrona hoy, de Gamberra, de Ethel extraterrestre, ¿no? Porque en Ethel extraterrestre también hay una alienígena que viene a la Tierra, pero claro, ya sabemos cómo es Ethel y sobre todo cómo es Helio. Básicamente cómo Helio puede representar ese adolescente que dentro de lo que cabe incluso podría ser un poco más falso, por así decirlo, ¿no? Porque es como más bueno, más buen chico, por así decirlo.
y cómo los critters de alguna manera dan la vuelta a esa situación y tenemos un protagonista que es exactamente eso, es un poco más gamberro que de alguna manera podemos empatizar más con él, porque todos los que hemos tenido como hemos sido adolescentes, de alguna manera empatizamos más con ese gamberrete que con ese chico tan bueno como puede ser Elliot. Eso es, digamos que de alguna manera Elliot está más idealizado, pero Brad Brown, que es el protagonista de Critters, se acerca un poco más a la realidad, ¿no? Esa bronca que nos echaban nuestros padres. Y de hecho, hay una escena que no por casualidad, creo yo, está protagonizada por la misma actriz, por Dee Wallace Stone, que en ET, no sé si os acordáis, Elliot hace el truco este del termómetro de ponerlo en el foco de luz y le sale bien, no va al colegio, ¿no? Pero Brad lo intenta y la misma actriz, otro personaje totalmente diferente, pero haciendo un poco la misma escena, dice: a mí no me engañas, tío, tienes 42 de fiebre, esto me has engañado, ¿no? Es un poco ese contraste, ¿no? Pero al margen de esos elementos también distintivos que lo pueden diferenciar de Gremlins, Critters, aunque comercialmente en los cines no le fue mal, pero donde verdaderamente triunfó, como todos os podéis imaginar, fue en los videoclubs, ¿no? En esa época dorada de estanterías de olor a plástico y madera, donde gracias a carátulas como esta, que dibujó Eduard Soika, que llamaban la atención, fuese el título que fuese, ¿no? Y podían competir con un montón de películas diferentes, con presupuestos muy dispares. Podían competir con superproducciones o con películas de baja estofa, ¿no? Esa dinámica lo que propiciaba de alguna manera es que podías competir, bueno, en ese momento el videoclub podías competir de igual a igual, es decir, da igual que fueras una superproducción o fueras una producción un poquito más pequeña, que si lograbas atraer la atención de la gente con una carátula atrayente, con algún elemento que de alguna manera pudiese realizar en el mismo stand donde tú ibas a elegir las películas, pues de alguna manera se le podía dar una segunda vida a películas que de otra manera no hubiesen tenido esa duración, ese éxito como lo que ha tenido Critters. Eso es. Y además el factor o el fenómeno videoclub propiciaba también una especie de vínculo muy íntimo con las pelis, ¿no? Porque en el cine, aunque es una experiencia súper mágica, yo hago el cine y al cine también a la sala, pero alquilar una cinta de VHS o de beta que lo tuviese, yo tenía VHS, hacía que la vieras en tu casa, al calor del hogar, con tus familiares, llegado el caso, más íntimo, y desarrollabas un vínculo más como: esto es mío, esto solo lo conozco yo. O sea, no era tan genérico, no sé cómo explicarlo muy bien, o tan amplio como puede ser disfrutar de una peli en el cine, ¿no? Y entonces pues, se creaba Critters, y le ibas al amigo y le decías: he visto Critters, no me digas. Se creaba una especie de pequeño vox populi, ¿no? O sea, de esto, ¿cómo se dice? ¿Boca oreja? Sí, eso. Un pequeño boca-oreja a nivel diminuto o a nivel tu esfera social, que propiciaba que se convirtiese en tu pequeño tesoro también, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco la experiencia en los que de alguna manera, aunque fuéramos pequeños, hemos vivido el hecho de ir al videoclub. El tema de encontrar esa película, rebuscar, es decir, esto que está aquí oculto, estoy viendo cosas grandes anuncios, pero veo esto que me llama la atención y de alguna manera ese poder que tenía las carátulas con las situaciones y esos fotomontajes tan ochenteros, ¿no? Exacto. Yo también, a nivel personal, me acojonaba el cartel este, no sé si os acordáis, pero en aquella época tenían en algunos videoclubs unos stands a tamaño de metro y medio, 2 metros, bloqueados, recortados con la figura de Critter. Y yo me acuerdo de, no sabía ni qué película era, pero veía el bichejo este y me tenía que esconder en la estantería porque tenía el estúpido miedo de que al asomar me iba a mover los ojos o algo así. Y yo, vamos, tenía muchos 7 años más antes. Pero bueno, en cualquier caso, como estamos diciendo, Critters 1 funcionó muy bien en el nivel de los videoclubs, no le fue mal tampoco a nivel comercial, y propició que se hiciera una segunda parte, que es Critters 2. Tenemos la primera película que pasa en el pueblo, que pasa en una casa. En este pueblo hemos comentado que de alguna manera tiene reminiscencias de los orígenes de Oregón. Y ahora tenemos Critters 2, que un poco lo que pasó, bueno, fue un pequeño batacazo en taquilla, ¿no? Porque de alguna manera las expectativas que tenían con la primera, bueno, tampoco eran muy grandes, pero digamos que recaudaron mucho más de lo que se esperaron, precisamente por esto que hemos hablado de esta segunda vida o esta prolongación de la vida que tuvo el videoclub. Y de alguna manera las expectativas que tenían con Critters 2 pues eran altas. ¿Qué pasó con Critters 2? Pues que se pegaron una pequeña hostia, ¿verdad?, en la taquilla. Y de hecho para algunos es la peor película de los Critters. Pero bueno, sin embargo, tiene elementos que para otros significativos también resultan muy atractivos, ¿no? Porque, y súper icónicos, como puede ser la bola Critter, ¿no? Porque se ha convertido, yo creo que casi, no voy a decir más que los Critters, pero ves
una peli de Critters o una entrega de Critters, si no sale la bola Critter, o todas estas últimas, parece como que falte algo, y también está un poco forzado, ¿no? Porque lo ves ahí, pero ¿qué pinta aquí la bola Critter? De alguna manera es como el plot twist que tenían en la primera con el Critter gigante. Es como, vamos a tener que añadir algo más, ¿cómo podemos superar ese Critter gigante? Eso es inventarle la bola de Critters. Es un clímax más acorde un poco con la naturaleza de Critter, porque no sé a vosotros, pero a mí el Critter grande de Critters 1 al final un poco regulero, a mí no me gusta mucho cómo está mostrado y no le veo mucho sentido tampoco a que un Critter solo la haga más grande. Se un poco como si fuera... Sí, es un poco, y además fue una especie de orden de última hora de nuevo 6, el director de Midnight Cinema, ¿no? Que decía, aquí falta algo climático. Y Nick Harris en Critter 2 tuvo una mejor idea, y que por qué no, en vez de mostrar un Critter grande, un Critter que crezca, hacemos que muchos pequeños formen uno grande. Tiene mucho sentido y además visualmente era una pasada, no se acuerda de mí. De pequeño, esas cosas que van cambiando con la edad, de pequeño me parecía súper terrorífico la escena que va rodando la bola y pilla al pobre hombre este desgraciado y lo deja en la calavera y ahora lo mete mayor que no sale la calavera y ahí tiritando que dice, pero escucha, esto que es el cachondeo. Y es una de las cosas que ahora vemos bien que hizo Critters 2, pero en su momento pues, fue una de las consecuencias de ese batacazo, que era ser autoconsciente de la fórmula, vamos a reírnos de nosotros mismos, vamos a hacerlo todo más grande, todo más emocionante, con más medios. Pero ¿qué pasó? Que al invertir más dinero de terror y humor, al invertir más dinero y hacerlo todo más exagerado, pues se pierde esa dosis que tenía de terror la primera en pos eso de la exageración y de la broma, ¿no? A pesar que tiene escenas memorables también, como esta de la bola que hemos dicho, pero también la del conejo, la del policía conejo, que me parece brutal. Es una mini película en sí misma de 1 minuto, no sé si acordáis que va el sheriff a mear, se baja disfrazado y se le mete la bola de Critter ahí en los genitales y se monta un festín ahí a su costa que flipas, ¿no? En vez de la iglesia rompe ahí la cristalera, es brutal esa escena. Pero bueno, también algo tuvo que ver digamos que el fracaso que tuvo Critter 2 con esa explosión de esa burbuja de la Bicho Exploitation, ¿verdad? Eso es. Porque el fracaso de Critters 2 no fue algo unitario o algo exclusivo de la saga Critters. O sea, a finales de los 80, igual que hemos dicho que Gremlins 1 abrió la puerta a este efímero periodo dorado de las criaturas de goma, también viene a coincidir con que Gremlins 2, que vino en el 90, marcó el cierre también, porque Gremlins 2, al igual que Critters 2, fue un sonoro fracaso taquillero. Sí, la gente, digamos, que no se dejaban seducir por una nueva propuesta, aunque Gremlins 2 y Critters 2 son películas súper interesantes, que le dan, como ya hemos dicho, un montón de vueltas a las cosas, mostrando muchas novedades sobre el mundo que ya han creado en la primera película. Y lo amplifican un montón, pero digamos que la gente dice, es que no me interesa ya, quiero pasar a otra cosa. Entonces, tan pronto, hablando de 5 o 6 años, pero a mí me parece muy importante. Se pasó muy rápido el gusto por estos bichos. Sí. Digamos que de hecho yo diría que después de que Gremlins 1, todo lo que venía era residual un poco, solo que aquí ya fue más anunciado. Pero bueno, sí que hubo unos supervivientes de esta hecatombe de la explosión de la burbuja, que fueron los Critters, que se hicieron 2 secuelas más enseguida de ese final de 5, ¿no? Que fueron Critters 3 y Critters 4. Que de alguna manera algo tuvo que ver, digamos que la pasión o el gusto que tenían los japoneses por estos bichos. Eso es, en parte el origen de Critters 3 y Critters 4 viene un poco promovido porque a los japoneses les habían flipado a nivel doméstico, sobre todo Critters 1 y Critters 2, y demandaban más títulos de la saga Critters para el mercado doméstico. Y entonces los productores de New Line dijeron, vale, pues si nos dais la pasta, pues hacemos más entregas, y es más, si nos dais pasta por hacer una, vamos a hacer un negocio redondo y podemos hacer con el precio de una 2 películas, Critters 3 y Critters 4, ¿no? Pero de alguna manera, ¿qué vínculo tiene la creación de Critters 3 con Critters 4 con El Señor de los Anillos? Podemos decir que tal vez El Señor de los Anillos no se hubiese podido hacer tal y como lo conocemos si no se llegan a hacer Critters 3 y Critters 4. Yo creo que hoy podemos aseverarlo rotundamente que la saga de Señor de los Anillos cinematográfica no existiría sin Critters 3 y Critters 4. Eso os lo dejamos aquí para que os lo llevéis. Bueno, en realidad vamos a desarrollar un pelín. Todo viene motivado porque lo que hemos dicho, ¿no? Con un presupuesto de una peli iban a rodar Critters 3 y Critters 4. ¿Eso qué significaba? O cómo lo hicieron ellos, los de New Line, capitaneados un poco por el productor Mark Brodesky, que ahora volveremos a él con el tema de Señor de los Anillos. Fue porque se estructuraron el plan de rodaje de vamos a rodar la 3 en un bloque de apartamentos, en una semana cambiamos todos los sets de decoración, le ponemos decorados de una nave espacial y rodamos Critters 4.
Y así lo hicieron. En un periodo de 10 días acabaron Critters 3, quitaron todas las cosas. El libro es muy interesante porque a doble página te viene la comparativa entre los escenarios de la 3 y las mismas habitaciones de la 4, pero ya en modo espacial, por así decirlo. Y rodaron enseguida Critters 4, ¿no? ¿Qué pasa? Como he dicho, lo de Señor de los Anillos medio broma, no se ofende a nadie, por favor. Pero Mark Ordesky, que es el que era su primera película que hacía esto, que se encargaba de dirigir la producción, luego fue uno de los que se encargó de dirigir la producción de la trilogía de Señor de los Anillos. Entonces, dicho por él, digamos que de alguna forma lo que aprendió en Critters 3 y Critters 4, los problemas que surgen de una función, rodarla inmediatamente posterior a la otra, lo aplicó después al Señor de los Anillos. Una especie de versión beta, por así decirlo. Vale, pues aquí vemos como tanto en Critters 3 como en Critters 4 la saga Critters sigue aportando novedades. Como hemos dicho, la primera pasa un sitio más pequeño, como viene siendo la casa. Evolucionamos al pueblo, la tercera ya estamos en una ciudad, la cuarta ya estamos en el espacio. Como vemos, manteniendo las mismas normas que de alguna manera se sentaron en la primera película, van creando o van evolucionando y van aportando algo nuevo que de alguna manera puede ser que esto es lo que haga que sigan vivos, ¿no? Ese interés muy bien de por lo menos los productores de Barrio, Pérez y Harvey, que eran los padrinos son los padrinos de la saga Critters, de crear, aunque está claro que es una película centrada en unos bichos carnívoros antropófagos, pero de hacer algo nuevo en cada entrega. Luego pues lo consiguieron en mejor o peor medida. Hay gente que Critters 3, Critters 4 lo catalogan como una película menor, es normal también, un presupuesto menor y como mucho más acelerado, pero claro, la 4 también aporta ahí una película de ficción muy seria. Y muy avanzada de la época con una capitana negra. Eso es, sale de la base ahí anticipándose un poco a roles, ¿no? O sea, yo creo que tiene interés toda la gente. Y pasamos a Critters en el siglo XXI, cómo estas figuras se están adaptando a los nuevos tiempos en los que estamos. Ya vemos las portadas de estos que con esas reminiscencias medio retro, incluso con ese toquecito que está tan de moda ahora gracias a Stranger Things, y de alguna manera como estas figuras vuelven a estar presentes por este revival de vamos a ver qué cosas tenemos de los 80 que podemos traer y podemos actualizar para seguir intentando estirar el ciclo. Entonces nos plantamos ya en el siglo XXI y los Critters aquí están. Eso. No sé si muchos de vosotros o todos o gran parte habéis visto Critters al ataque, que es la última peli que hicieron, y Critters a New Beings, un nuevo atracón, ¿vale? Que sería la traducción aquí. Critters al ataque sí que tiene doblaje castellano, se puede ver creo en Amazon, se puede ver ya. Y Critters a New Beings creo que todavía no. A mí Critters al ataque me parece un poco regulera, pero tiene algunos momentos interesantes, tiene momentos muy chulos. Tiene el regreso de Dee Wallace, la madre de la primera peli. Se supone que no es la misma, pero el director nos contó que sí que era la misma, solo que por un problema de derechos no podían utilizar el nombre de la persona. ¿Cómo colocan una foto para...? Lo solucionó él, como licencia o para darse el gusto, colocando una foto de la familia Brown al final de una de las tomas. Se ve ahí que está muy difuminada, pero bueno, ahí no sé si que mantenemos la continuidad, porque realmente es la foto igual, porque la mujer en esta última es una especie de caja de recompensas que vaya sola, no sale ninguno de la familia. Vale, puede pensar que la madre ha evolucionado a caja de recompensas. Y luego sale también una villana heroína Critter, que es la reina Critter, por así decirlo, que es una mezcla un poco alemán de los Mogwai, de los Nerds, pero bueno. Y luego tenemos Critters a New Beings, que me parece mucho más interesante, no sé si lo habéis visto, pero mola mucho más porque personalizan un montón los Critters, a cada Critter una personalidad, juegan mucho con el de gula, que no se pueden parar, ellos mismos están diciendo como ansia y refrenar cuando nos dejemos a la tierra y controlarse, no nos dejemos aquí y llegar allí y se poner a comer, pero no sé qué son, lo de parar, ¿no? Y tiene un momento muy chulo que no sé si contaron, ¿no? Que algunos ya lo habéis visto, pero me parece lo mejor de la serie. Bueno, digamos que hay una relación ahí interespecies muy interesante, que a mí me parece una escena demoledora, pero bueno, y otra de las cosas que aprecio es que es lo más interesante, o lo más original más bien, que se ha hecho desde la primera peli, porque todas las demás pelis de la franquicia van siguiéndose, pero esta, como ya hemos dicho, es un giro intentando hacer algo nuevo. Quizá le falta un poquito más, pero bueno, yo la veo bastante apreciable. De alguna manera, los Critters siempre reinventamos, intentando aportar algo más en cada una de sus películas. Puede ser que alguna les salga mejor, alguna les salga peor. Estas últimas no funcionan muy bien, no sé si volveremos a ver los Critters más tarde que pronto, en la pequeña o la gran pantalla, pero bueno. Dentro del libro también tenemos un pequeño repaso, no solamente se habla de las películas, sino de también estas pequeñas figuras, pequeñas variaciones dentro de esta estética, de este universo, que
donde también haces una pequeña mención. Eso es. Y Pues aquí a la izquierda tenéis el póster de Critters, Bounty Hunter. No sé si lo habéis visto, es un corto gratuito, es un fanfilm. Está en YouTube, lo podéis ver conforme salgáis, ponéis Bounty Hunter y sale en YouTube sin ningún problema. Pero está muy guay, es un tipo, Jordan Downey, que ha estado aquí en sitios en un par de ocasiones promocionando el trabajo. Se lo financió en todo su bolsillo, lo rodó en 2 o 3 días, pero el resultado en pantalla es espectacular, está súper chulo, además en 8 minutos recoge la esencia criteriana, pero al 100%. Y luego a la derecha, no sé si alguien es capaz de identificar al monstruito en cuestión. No es un critter, pero no es un critter. una serie española. Una serie española, nadie lo identifica. ¿Alguien ahí lo sabe? La que se avecina. La que se avecina, ¿Y el nombre del bicho lo sabemos? Vampiro. Vampiricántropo. Es el vampiricántropo, es la versión autóctona que tenemos aquí de los critters, ¿vale? No sé si os acordáis de la serie de La que se avecina, pero Lola, la actriz, tiene una serie, aparece ella de vampira y tal, y se le gesta un pequeño critter dentro, ¿no? Como alien, pero cuando sale es el vampiricántropo este, ¿no? Luego también sale un critter de tamaño completo, o sea que digamos que tenemos tanto la versión pequeña como la grande de Critters 1 lo tenemos en La que se avecina, ¿no? Y en el libro pues recogemos los comentarios de Pedro de Diego, que es el maestro de efectos especiales español que se encargó de hacer estas reproducciones, estas versiones patrias, ¿no? Todas las fotos y todo recopilado. Exacto, hay un desglose gráfico súper chulo sobre cómo construyó esta criatura. No sé, me pareció interesante porque esta vertiente así ibérica, pues no sé, había que recogerla en el libro. Vale, pues todo esto y mucho más recogido en el libro de Critters Devoradores del Espacio Exterior. Quien no lo tenga lo puede comprar, lo puede comprar aquí. Ahí fuera lo tenéis, si queréis. Donde tiene más de 60 entrevistas, ilustraciones, imágenes exclusivas, todos los análisis de las películas, todos los comentarios y las anotaciones. Ahí tenemos a Mike Davis, el director de Critters 2, con la propia copia del libro. Creo que le gustó más el libro que su propia película. No, el libro yo creo que le gustó mucho, porque no sé si lo sabéis que Apple Team también va a sacar la biografía de Mika precisamente dentro de poco. Se le abrieron las puertas, ¿no? Esa película. No sé si tuvo algo que ver, pero yo imagino que a lo mejor cuando vio el resultado visual del libro, pues como un portaquiazo, Estos que saben hacer buenos libros. que esta gente de Apple sacara mi biografía. Bueno, y eso ha sido un poco el resumen de lo que podéis encontrar aquí en Critters, Devoradores del Espacio Exterior, de Apple Team. No vamos a concluir todavía, nos quedan 2 minutitos más de la presentación, porque quería guardarme un pequeño bonus para el final. No es relacionado con los Critters, pero sí con otro título que va a salir también de la colección de Noche de Lobos. ¿Qué es esto de aquí, no? Es el monstruo que salió del armario. El título que va a salir, aunque la peli realmente es El monstruo del armario. No sé si lo conocéis mucho. Es un pequeño clásico. De alguna manera injustamente olvidado. Película de la troma. Eso es una película del director maldito. Que realmente sus artífices, Bob Dylan y los productores se desvivieron por llevarla a cabo, se tiraron 5 o 6 años intentando materializarla con multitud de problemas, hasta que al final se quedaron sin pasta y tuvieron que recurrir a la Troma para que pudiera distribuir la película. O sea, fue abanderada por Troma, realmente Troma no invirtió pasta en ella, pero siempre me pareció brutal cómo se dividieron esta gente, los sacrificios que hicieron. De alguna manera eso es lo que reflejas en el libro, ¿no? O sea, gran parte del libro es las vicisitudes por las que tuvieron que pasar para llevar a cabo ese sueño, ¿no? La realización de esa película que tanto costó y que de alguna manera está tan injustamente olvidada. Eso es, porque está muy guay, como puede ser Los Fantasmas o Recursos Futuro, hablar de pelis que fueron un currazo, que tuvieron muchos problemas, pero al final te queda la sensación esa catártica de que han sido éxitos y diciendo valió la pena, ¿sabes? O sea, todo el esfuerzo invertido valió la pena. Pero este no es el caso. Este es el caso de que se desvivieron, se encontraron 1000 obstáculos y se pegaron el batacazo madre que Bob Dylan, el pobre, no volvió a decir ninguna película ni nada más, ¿no? Se quedó muy, muy amargo y me parecía de interés poner de relieve esa lucha sin resultado, o sea, esa lucha perdida. Bueno, gran éxito de afluencia, espero que no sea por la lluvia. Será por lo que la zona más cercana, yo la considero un éxito. Así que nada, muchas gracias a todos por venir, a pesar de la climatología, y espero que hayáis disfrutado de la exposición de Enrique Muniesa y de Octavio López. Muchas gracias. Muchas gracias. No os vayáis y hacemos una foto todos juntos, ¿vale?